Ya, ok. Va a comenzar siendo las, ¿qué hora es? Siendo las 2:33. Me acuerdo, esa es mi cámara. Si en algún momento no miro para allá, usted me va recordando. Comencemos un poco en general. Primero, voy a conversar al principio, así que al principio como tranqui, no me puedo pasar más de 20 minutos y después de eso le damos a la matraca. Primero, mi nombre es Patricio Yáñez, soy estudiante de Ingeniería Civil Matemática de quinto año. He hecho este curso antes, he hecho varios cursos también anteriormente. Me pueden haber visto en películas como la de Ray McClure, de Los Simpsons, también. Generalmente hago referencias de Disney, de películas, así que también eso va pasando, va a pasar. Así que esa es la parte buena. Mi intención va a ser ayudarlos dentro de todo lo que yo pueda, en todo lo que sea posible. Respecto al profe, el profe estuvo 2 años parado por el tema de la pandemia. Él no tenía cómo hacer la clase en su casa, y también que es un profe como con bastante edad, dentro de los eméritos de acá de la universidad. Entonces, él cuando salió la oportunidad de clase híbrida dijo, sí, voy, pero estamos aprendiendo todos dentro de esto, no nos dijeron instrucciones tan claras de cómo iban las cosas, no sabíamos cómo iba a fallar. Ayer, por ejemplo, yo me junté con el profe y estuvimos harto rato viendo el tema de la sesión de Zoom, le hicimos la sesión nueva, vimos lo de la licencia, que es una grabación constante, continua. Por ejemplo, también los auxiliares y otros profes también han tenido problemas, como que se cortan las sesiones, etc. En la mía no se va a cortar porque yo compré la licencia, pero filo, era como más simple para mí. Así que eso. Vamos a estar trabajando en esta modalidad, espero que pronto puedan estar como acá, que sería como más divertido, pero también tomen en cuenta que van a haber ciertos puntos que no van a poder estar todos en la sala, se va a dividir de alguna forma, no creo que sea como 4-4-4, pero también lo van a dividir de alguna forma. Ojalá que también consideren que el tipo de Punta Arenas que no puede o no quiere venir, que no esté considerado dentro de lista, como para que no se pierda un cupo, pero bueno, es parte de... dentro del curso les puse una encuesta en el foro, ¿cierto? Esa encuesta es por lo siguiente. Este curso necesita un prerequisito. Este prerequisito se llama Introducción al Cálculo. Hay ciertas cosas que se deben manejar, ciertas personas que no dieron el examen, cierta gente que, no sé, estudió más un tema, más otro. Por eso la encuesta va a decir como en dónde hay que enfocar más para poder dar un trabajo paulatino de aprendizaje y así sea fructífero para ustedes y que yo pueda como darle al clavo al final, ¿me entienden? Lo otro, a veces en la mañana me pasó así como a veces me trago porque hay tiza y no respira y es como, así que ya. Y también, no sé si se dieron cuenta, pero yo hablo como muy rápido, ¿no? Sí, Sí, ¿no? un Sí. poco. En su defecto estaba configurado en doble tempo, le debo cambiar y listo. No, generalmente hablo rápido como persona normal, explicando algo más aún, pero me he preocupado de los años en trabajar lo que es la dicción, la modulación y la vocalización de las cosas. Entonces como que se entiende bien, aunque hablo rápido. De todos modos, ustedes están en el libre albedrío de decirme, Pato, estoy hablando muy rápido. Y yo lo voy a entender y voy a explicar las cosas un poco más lento, pero de todos modos luego va a converger a hablar rápido, pero estamos trabajando para eso, ¿ya? Si me da un paro cardíaco por hablar muy lento, va a ser su culpa, no. Eso, ¿ya? ¿Qué más? Las auxiliares, tengo hechas varias ya, y las voy a ordenar después, etcétera. Generalmente voy a hacer la auxiliar y se la voy a subir antes, siempre está hecha antes. La pauta de la auxiliar, aquí hay como ciertos detalles. La pauta, no me gusta mucho trabajar con pautas. Yo trabajo con antipautas. ¿Me explico qué estoy hablando? Sí. Las antipautas en general son un desarrollo que te ayuda al ensayo de error de lo que sería un ejercicio. La mejor forma de aprendizaje que yo conozco es el ensayo de error. Y uno tiene que equivocarse para aprender. Y la pauta no permite eso. La pauta te dice como, ah, ya, esta es la respuesta, este es el problema. Y tú no aprendes nada. En cambio, si agarras el problema, lo intentas 10 minutos, te equivocas 10 minutos y después dices, oh, me equivoqué en esto, voy a intentarlo de nuevo. Y al intentarlo de nuevo no vas a cometer los mismos errores que al comienzo y va a haber un feedback dentro de ti, el cual va a permitir que logres un mejor aprendizaje. Entonces, las pautas a veces, las que tengo algunas pensadas específicamente para ciertos tópicos, van a ser antipautas que te va a dar una idea. Dale por acá. Podrías probar este tema. Esta idea te puede servir. ¿Se entiende? Y después de eso tú dices, pucha, fallé de nuevo, no lo logré. No importa, no hay ningún problema, todos podemos fallar. Porque no nos apago. Ya, ok, todos podemos fallar, sí que no, ¿no es cierto? Sí. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Ya, ahora, Sí. ok, eso, vayan respondiendo harto. ¿Por qué se va cortando? Está como... Qué raro.
Ya. Pero mientras el video sigue, chiquillos, vayan respondiéndome harto ustedes, porque así yo voy a saber que ustedes están vivos. ¿Ya? ¿Sí? Vale, Rey. Sí. Ya, ok. Y Entonces, las antipautas lo que permiten al final es darte un ensayo error, darte un feedback. Y denme un segundito, se me olvidó un tema. Voy a mandarle el link al profe. Ya, denme 2 segundos. Google, Gmail. Se está grabando. Denme 30 segundos e inserte un relleno. Estamos rellenando. La mejor película de Disney siempre ha sido Tierra de Osos, y quien diga lo contrario se equivoca. Tierra de Osos, el que diga lo contrario se equivoca. Y estoy mandando el correo al profe con la grabación. Deme un segundo. Ahí está. Ya, listo. Ok. Porque el profe quería entrar. Ahora, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces trabajo con esa modalidad. Trabajo también con otro tipo de modalidades respecto a los ejercicios. Casi todas las auxiliares que hago desde, ¿qué año? 2018 en adelante, las empecé a hacer con algo distinto. Una cosa que se llama intuición, teoría, matraca. Me explico. ¿Qué es eso? Es solamente una subdivisión de cualquier tipo de ejercicio. Y esta subdivisión de cualquier tipo de ejercicio te dice lo siguiente. Tengo 3 puntos importantes. La intuición. La intuición es lo que de repente el cabro dice, ya, pero ocupé esto. ¿Y por qué ocupaste esto? Intuición. Esa es la idea. La idea es que ustedes logren desarrollarle, yo transmitirle el por qué ocupé esa intuición, y así poder tener toda la argumentación de un problema por detrás. Con esto me refiero a la tuerquita que va moviendo los problemas por detrás. A la tuerquita de la tuerquita de la tuerquita. ¿A qué me refiero con esto? La axiomática. Volví como un feedback a semana 1, introcálculo, ¿no? La axiomática, las mismas proposiciones lógicas, el por qué va funcionando algo, eso es importante, ¿ok? Ahora, esa es la intuición. La intuición es algo que voy a ir comentando, como ¿por qué esto te lleva? ¿Por qué? Porque me tinca esto otro, ¿se entiende bien? ¿Sí? sí, Que las cámaras respondan, por favor, gracias. Ya. También la otra parte que voy viendo, generalmente, es la teoría. La teoría es qué te respalda para poder saberte algo. ¿Qué teorema voy a ocupar? ¿Por qué voy a ocupar ese teorema? ¿Qué hipótesis tiene ese teorema? ¿Sí? Eso también es importante. Y luego de eso está la matraca. La matraca, como son mechones, tengo que definirlo. Sí, siguen siendo mechones. Para mí son mechones hasta 4º semestre, así que siguen siendo mechones. Y la matraca se define como un desarrollo extenso. El desarrollo que tú entregas en la prueba. El desarrollo que tú entregas en la prueba. Pero ¿cómo logras ese desarrollo? Juntando la intuición con la teoría. Luego, haciendo una fusión entre estas 2 cosas, logras la matraca. ¿Ok? Esa es como una buena idea, y eso es como lo que voy a intentar separar con cada tipo de ejercicio. Eso respecto a la modalidad de cómo hago los ejercicios. También siempre parto con un resumen, porque sí, porque lo entiendo, porque también he sido estudiante, y siempre son buenos para aterrizar ideas o las cosas que hago ocupar. Además de esto, el resumen igual es importante que no te demore tanto. Ahora, esto va a demorar un poquito más porque estamos hablando de varias cosas. Lo otro, los problemas técnicos que pueden haber dentro de la modalidad online y todo, por lo menos por la parte del equipo docente, que soy yo y el profe, y Javier, estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, con el video de la clase, no era que yo lo tuviera y yo no lo había subido, sino que estaba acá, en el computador. Y el fin de semana no había nadie acá para que me pasara ese video. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a quedar un rato más después de cada clase y voy a subir todas las cosas al tiro. Esa va a ser mi idea, ¿ok? Y con eso quiero evitar en realidad que haya más problemas de eso. Generalmente los links y las cosas así las voy a gestionar yo con Javier. ¿Sí? No le hablé de Javier. Aquí está Javier. Aquí está Javier. Javier también es estudiante del DIM, lleva hartos años, lleva varios auxiliares, muy buenas calificaciones docentes en auxiliares. En pocas palabras, es un crack. Es totalmente un crack, así que entre los dos vamos a intentar hacer un mejor equipo docente para ustedes, en realidad intentar mejorar también en cierta forma. Lo otro, cómo el equipo docente puede como lograr el aprendizaje. Es como importante también, según yo. Y eso funciona solamente a través de una palabra, o 2 palabras que significan lo mismo, pero ya, filo. Feedback y retroalimentación. Ustedes deben ocupar esas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre les voy a hacer los test, un Google Forms de algo, una votación. Es importante que la respondan. Si pongo algo en el foro también, respóndanlo. Es el único medio oficial que tenemos para poder comunicarnos de partida en esta modalidad lejos, cerca, híbrido, mascarilla, puño. ¿Sí? Y también, por ejemplo, cuando era presencial esto, a mí me gustaba que los chicos me dieran retroalimentación de cómo era la clase.
Yo decir, no me gusta esperar a la semana 7 que llegue una encuesta docente y diga, oh, pudiste haber mejorado en esto. No, desde semana 1 a semana 2 se puede mejorar. Y así como pido estas recomendaciones como auxiliar ahora, también lo hago yo como estudiante. Yo le mando correo a mis auxiliares como, oye, ¿sabéis que hiciste esta cuestión? Cosas así. Es parte de uno, siempre va aprendiendo. Eso es importante, chiquillos y chiquillas. También, por ejemplo, presencial, me acuerdo que a los chiquillos les daba miedo como opinar y decir como, oye, te equivocaste en esto. O cosas así. No debe dar miedo en realidad. Por ejemplo, yo ponía como potes plásticos durante todas las mesas y lo que hacía, me iba 5 minutos de la sala y decía, chiquillos, si tienen alguna recomendación para auxiliares, escriban un papel, lo ponen en el pote mientras yo voy al baño y vuelvo. O voy por un café y vuelvo. Eso. Las encuestas generalmente las hago de forma anónima, ok, eso listo. ¿Qué más? Dentro del tintero. Durante los años que he hecho clases como pizarra, me he dado cuenta que lo mejor es dividir y ponerle como número a cada pizarra. Entonces me van a recordar eso cuando se me olvide. También el escribir grande para que ustedes lo vean bien, esto funciona como medio raro, como que a veces se enfoca como un poco más para arriba, así que dejémoslo ahí, de hecho se desenfocó ahora, así que aquí yo pongo 1 y debería funcionar. Claramente eso estaba planeado, no está. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bienvenidos al Mega. Ahí sí. Yo debería quedar enfocado. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué? No. Ya, tenemos uno. Es parte de. ¿Puede pasar? A ver. Acá. No. Acá. De nuevo, voy a quedarme como aquí para que se enfoque conmigo, supongo. Ahí está. Recuerden que no puedo leer el chat. Eso, gracias. Ya. Ok, listo. Ahí quedo como enfocado, no voy a moverme de acá, me quedo con esta cosa en el bolsillo, no me interesa, ok. Ya. Eso, ¿qué más me falta? El curso diferencial requiere muchas cosas de introducción al cálculo, entonces yo le voy a estar haciendo referencias constantemente a cosas de introducción al cálculo, como límite de sustituciones, etc. Cosas que vamos a ir ocupando, cómo funciona, cómo el correcto proceso de las funciones u otras cosas también de álgebra. Entonces es importante que si algo no lo manejan, me digan, oye Pato, no me acuerdo de eso, y después yo te digo, yo tampoco me acuerdo. No, después yo te digo, ya, sí, yo me acuerdo, esto funciona por esto, y tenés que tener esta y esta hipótesis. Estoy hablando muy rápido, ¿cierto? Yo voy bien, yo entiendo todo. Entiende igual. Está bien. Sí se entiende. Sí, Yo va tengo bien, un va buen bien. ritmo, la verdad. Muchas gracias por responder. Gracias. Ya, ok. Eso, llevamos no sé cuánto tiempo, vamos a comenzar con la auxiliar. ¿Les parece? Te recuerdo algo que debemos conversar entre medio, lo conversamos. Tengo tiza acá. Vamos con la auxiliar. Primero vamos a hacer un pequeño repaso, cortito en realidad, respecto a ciertos términos que son importantes. Importantes. Primera materia, página 5 del apunte diferencial, o la primera página, te definen una subsucesión. Pero, tranquilo, vaquero. Para entender bien una subsucesión, primero hay que entender el concepto de sucesión. Entonces ustedes hacen un feedback, volver al futuro. Por eso era como la referencia de volver al futuro en la auxiliar. Una vuelta al pasado. ¿Y esa vuelta al pasado cuál va a ser? La vuelta al pasado va a ser semana 9, semana 10, de introducción al cálculo. ¿Qué se veía exactamente en semana 9 y semana 10? Sucesiones, ¿cierto? Entonces hay que recordar bien el término de sucesiones para poder trabajar la subsucesión. Entendiendo eso, grosso modo, una sucesión puesta por extensión, por como ustedes vieron en introducción al álgebra cuando veían sumatoria y escribían todo el corcho, eso es poner por extensión y sería la sucesión, ¿cierto? En este caso la sucesión que se itera con el número de acá abajo. ¿Qué es importante de la sucesión? Recordando términos. Primero, sea SDN. ¿Cómo defino SDN? ¿A dónde? ¿De dónde a dónde? Va de algo a algo. ¿Cierto? ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese otro algo? Que son algo distinto, claramente. Porque esa tiene una colita. Los naturales y los reales. Ya, ok. La respuesta está bien. ¿Por qué? Porque lo vieron en resumen. Maravilloso. Ahora, un poco más general. ¿Qué es esto? Además de un círculo mal hecho. Conjunto.
Y rima como con las pizzas, dominos pizza, dominio, ¿o no? Ok, recordemos algo un poquito. Voy a hacer un poco más general. A ver. Cada uno de estos términos representan algo. Primero, el término destaca antes de los dos puntos, que se ven poquito, es la función. La función va a ser una variable muda. O sea que le puedo poner f, g, Mike Wazowski, h, lo que quieran. ¿Entienden? Ahora, el A, el B y el C tiene cada uno una definición. Y cada uno representa algo. Y son cosas importantes y diferentes. El A es el dominio, ¿o no? El dominio. El B y el C. ¿Cuál es cuál y por qué? B es recorrido, supongo. B Y es C sería recorrido, codominio. Codominio. C es codominio. Bien, ¿y cuál es la pequeña diferencia sutil y precisa, concisa, especial, que tiene el recorrido con el dominio? ¿Qué es el codominio? Perdón, el codominio. ¿Qué es el codominio? Es como a donde puede llegar los valores. Dijiste una palabra muy precisa, estimado, que no alcanzo a ver el nombre, pero sí dijo algo. Que como donde llegan los valores de la función. Ay, vuelve. Donde puede llegar. Eso es lo Sí. importante. El codominio son los posibles valores donde yo puedo llegar. Y el recorrido son los valores donde yo efectivamente llego. ¿Se entiende bien la diferencia? Sí. Contexto rápido y corto. Chiste de un minuto. No. Tengo la siguiente función. Y esa función es esta función, pero resulta que la corté justo en el 5. Y todo lo que está arriba del 5 no existe. Entonces, el 5 cerrado. ¿Ok? Entonces, esa función es esa función y está en esa parte. La función está definida como una función f de variable real a variable real. ¿Cierto? Pero efectivamente, más precisamente, va a ser, el 0 abierto al 5 cerrado, subconjunto de los reales. Los reales van a ser efectivamente su codominio, el posible lugar donde yo llego, porque trabajo funciones de variable real a variable real, en blanco, y esto es efectivamente donde yo llego, el recorrido. Recorrido codominio, ¿cierto? Siempre tengo esta inclusión, ¿sí? Cuando estos dos compadres son iguales, es sobreyectiva. Cositas que hay que ir recordando. Ok, recordando eso, vamos a lo que nos compete, a la subsucesión. La sucesión. SDN, entonces, es una función que va de naturales hacia los reales. O sea que lo importante de SDN es que esto va a ir iterado con los naturales. Pato, ¿qué es iterado? Ustedes están viendo introducción a la prueba ahora. Entonces, iterado es que yo voy contando con ellos. Y yo voy contando con los naturales. ¿Ya? Ojo que puede ser el conjunto de los naturales salvo un conjunto finito. Son detallitos que pueden haber. Pero lo importante es que voy contando con ellos. ¿Pero cómo voy contando con ellos? X1, X2, X3, Xk1, Xn. Ese es un genérico solamente. Voy contando con ellos. El subíndice de cada uno de estos términos es un natural. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Saco la sopa? entiendo. Sí. Sí. Buena referencia, muy antigua eso. Ya. Entonces, esto es una sucesión. Que son términos que van a llegar a los reales, pero están iterados con los naturales. Ok. Ahora, ¿qué es una subsucesión, Pato? Es tomar la vuelta nomás, muy temprano, tomar esto y agarrar un subconjunto menor o igual de estos elementos. Si yo agarro todos estos elementos y los meto en una bolsita, ¿eso qué es? Un conjunto. Y si agarro un subconjunto de ellos, ¿qué estoy haciendo? Tomando una subsucesión. La subsucesión trivial o directa, o la sucesión que siempre vamos a tener en la vida, no me gusta decir la palabra trivial, perdón por ello, que siempre vamos a tener, va a ser la misma sucesión. Cada sucesión tiene una subsucesión que es la misma sucesión. Son un juego de palabras, que es agarrar todos los compadres. Pero al final, una subsucesión va a ser tomar solamente algunos de ellos. Y si yo escribo esto, es x1, es x3, es x5, por decir un ejemplo, x, 1, o gamma 1, y xn. Los tomé todos ellos. Ahora quiero que me den una relación rápida y directa entre el 1, el 3, el 5, entre el 1 y el 3. ¿Cuál es su relación?
¿Más directa? ¿Primos? Sumar 2 al 1. No escuché nada. ¿Qué? Le sumáis 2 ya. Un poco más general que eso, un poco más general. El 1 y el 3. Son impares. Son naturales. Más general, no tan general. Ya. El 1 es menor que el 3. El 3 es menor que el 5. El 5 es menor que el gamma 1. El gamma 1 es menor que el n, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, acá es 1 menor a 3, menor a 5, menor a k más 1, menor a n, y eso siempre se va a tener por el hecho de que ya lo había ordenado de esa forma. Ya lo había ordenado con naturales. Los naturales son crecientes. Entonces, esto va a ser creciente. Y lo más importante aún, no tengo términos repetidos, esto no es creciente, esto es creciente estricto. Porque son puras desigualdades estrictas. Esa es la intuición que quería pasarles por detrás. ¿De qué? De que una subsucesión es un subconjunto de los elementos de la sucesión, los cuales están iterados con una función creciente estricta. Vayan al apunte de la página 1, o sea, página 5 creo, el botón de parte, donde dice, la subsucesión debe tener una función estrictamente creciente. Esto de acá es lo que determina la función estrictamente creciente. Porque es estrictamente creciente. Esa es la intuición de tener por detrás de eso. ¿Cómo ustedes van a probar que una función es estrictamente creciente? Semana 5, introducción al cálculo. Ustedes ven funciones. Y cuando ven funciones, ven crecimiento de funciones. Criterio del cociente, criterio de la recta, criterio que quieran. Lo importante es que lo justifiquen. Eso es importante. Yo soy como bien, no sé si pulcro o pesado, no. Como bien detallista en cuanto a los nombres, las argumentaciones de las cosas. Por el hecho de que soy del pensamiento de que no deben dar ninguna posibilidad de que el ayudante les descuente al menos una décima. ¿Se entiende? Deben justificar todo. Uno hace un desarrollo. ¿Cómo un desarrollo? Un desarrollo macro. Después le ponéis los detalles. Después revisar que no se les vaya nada. Y después hacer la otra pregunta. ¿Ya? Entonces, recordemos, función estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque la subsucesión, un poquito, la subsucesión requiere una función iterando. Cuando digo la palabra iterando me refiero a contando, por si acaso. Una función estrictamente creciente. Esta función generalmente le vamos a llamar, o yo la voy a llamar phi de n, ¿ya? Y esta función phi de n, ¿de a dónde va? Si tomando en cuenta que el x1, x2, x3, x4, eran naturales. Y después yo agarro un subconjunto de ellos. Acá, ¿de dónde a dónde va la función? Natural. Maravilloso, ¿o no? Naturales a naturales. Tú me verificas que esta sucesión existe, esta función existe, y que es creciente estricta, y después de eso me puedes definir la subsucesión. ¿Se entiende bien? Estimado o estimada que está por detrás. ¿Adelante? ¿Sí? Sí. Entiende perfecto. Ya, ok. Por cierto, no hay ninguna duda en el chat. De repente me pasaba en los otros cursos cuando lo hacía online, era como que conocía a un compadre que le hice clases como en la escuela de verano o algo así. Entonces yo le decía, care falta, oye tú, Tizca, léeme los del chat. Ahora no conozco a nadie, no sé si es por la edad, por el tiempo, no sé. Pero alguien me puede ir como en el chat desde la casita, si hay alguna pregunta, por favor, ¿ya? Eso. En caso de que aparezca una pregunta, eso, ¿ya? Ok. Y vayan interrumpiendo nomás, como que es importante eso, porque primero me doy cuenta de que si estoy explicando algo bien o mal. Segundo, me doy cuenta si están vivos o no. Y tercero, si están durmiendo o no. ¿Ok? Eso. Entonces tenemos la subsucesión que requiere una función estrictamente creciente. Con esto, recordando esto, estamos como un poco listos. Me falta el recordatorio de algo importante. Algo importante que es como que Bolzano algo, ¿no? Bolzano Ballestras. Voy en quinto año de la carrera, todavía no sé escribir Ballestras. Así que tranquilo si no lo pueden decir. Ya. Recordemos entonces un par de teoremas que vamos a ocupar. ¿Por qué la función P va de los naturales a los naturales? Ya, gracias por la pregunta. Es por lo siguiente.
Como puedes, voy a limpiar fotos. Ya. X1, X2, X3, XK más 1, XN. Lo que está abajo en el subíndice son puros naturales. Y después yo agarro un subconjunto de ellos. 1, 3, 5. Lo importante es que estos van creciendo y que son parte de estos. Y estos ya eran naturales. Entonces agarro naturales y llego a naturales. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Pero, ¿qué preguntaron? No escuché. Ah, verdad. Alguien preguntó, no es que no se escuchaba, que no, lo leyeron de allá. Alguien preguntó por qué la función phi va de naturales a naturales. Porque al final, lo que yo estoy trabajando son estos compadres pequeñitos, con los que yo estoy contando. Y si yo tomo puros naturales, y después agarro un subconjunto de puros naturales, llego a naturales. ¿Se entiende ahora? Sí, súper. Ya. ¿Ninguna duda, consulta, queja? ¿No? Ok. Pato, una duda. Dime. Que sea estrictamente creciente es más una consecuencia de que venga de una sucesión que una condición, ¿o no? ¿O nada que ver? Sí. Es una consecuencia porque la sucesión ya no te repite términos. La sucesión no tiene X1, 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 no. La sucesión tiene X1, X2, X3, X4. Por eso es estrictamente creciente, porque voy a agarrar un subconjunto menor o igual de aquellos que no se repiten. ¿Sí? Sí, te pasaste, gracias. Ok. Ahora, recordando eso, vamos a recordar entonces ¿cómo se llama esto? Los distintos teoremas que vamos a ocupar. Lo estoy buscando acá porque quiero que sean exactamente igual como están en el apunte para no generar ninguna controversia o duda. Mientras estoy rellenando maravillosamente y acabo de terminar de rellenar y ahora puedo abrir esto de acá. Tomen en cuenta que yo igual soy boomer para un computador, así que estamos trabajando en esto. Ah, ya entendí. Bueno. Ya. Vamos acá. Y... Bueno. Ya. Recordemos un poco lo que vamos a ocupar. Entonces. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Sí? Tengo la altura hasta ahí, más o menos. Por ahí. Ya, ok. Vamos a recordar el teorema. Lo escribo más cortito. Teorema de W. Pienso por Salo Maestras, que me dice lo siguiente. Toda sucesión acotada posee al menos una subsucesión convergente. Esto lo probaron con el profe en la clase mediante el método de encajonamiento, si no me equivoco. Es importante recordar esta, ¿pero por qué? Porque cuando les digan un problema, tengo una sucesión que vive en un intervalo. Vivir en un intervalo va a ser estar acotada bajo ciertos casos, mientras los intervalos no sean abiertos ni infinitos. Entonces, cuando una sucesión esté acotada, ustedes van a pensar directamente en el teorema Bolzano y otras. ¿Ok? Otro tema importante es que dice que sea S de n, sucesión, y además sea un n perteneciente a reales, que la idea obviamente es que ese n sea el límite, me dice una condición, y aquí es importantísimo la sutileza de las palabras con que uno lo desarrolla, que S de n converge a L si, solo si, toda, aquí vamos a ser enfático en el toda, subsucesión converge. Hay unos detalles de ciertas cosas. ¿Alguien que pueda dar un detalle de aquello? Tomen en cuenta que L es un número real. Yo tengo una sucesión que converge. Es importante eso. ¿Por qué? Porque yo si tengo que una sucesión converge a un número real, yo voy a poder decir que toda subsucesión converge al mismo número real. Lo cual es muy diferente que tener una subsucesión y decir, esta converge. ¿Por qué? No porque converge. No necesariamente va a converger a lo mismo que converge la sucesión. Eso es muy importante. Son cosas pequeñamente diferentes. Si toda subsucesión converge, sí, solo sí, la sucesión normal converge.
Aquí también soy enfático en que acá hay un sí solo sí. Sí solo sí, primera semana, introducción a la álgebra. Proposiciones lógicas. Esto es algo equivalente. O sea que yo voy a poder pasar de acá a acá, como de acá a acá, como un argumento válido. ¿Ok? Ojo que es muy distinto, y detallitos, a probar que una sucesión converge a L, a que probar que todas las subsucesiones convergen a L. Acá hay un toda. Semana 2, introducción a álgebra, cuantificadores. ¿O no? Toda, un para todo. Y los para todos tienen ciertas mallas y cosas así. Pero es más difícil probar, no existe en realidad. Entonces, es importante aquí considerar que hay un sí solo sí y que es un para todo. Voy a ir recordando y haciendo esas conexiones mentales como para atrás de los cursos anteriores, porque son importantes. Al menos me gusta justificar las cosas así y creo que genera un mejor aprendizaje en general. Déjenme respirar como 5 segundos. Con esto terminamos el mini resumen y vamos a empezar con los ejercicios, ¿les parece? Antes, F continua en ya, acá hay un detallito importante. Primero, esto es algo. Ya. Esto es la caracterización de la continuidad puntual. ¿Ok? La continuidad puntual en X barra es sí solo sí, X tiende a X barra, implica que f de X tiende a f de X barra. Esto es la caracterización. Una caracterización es algo equivalente. Como cuando decían el límite epsilon delta. Ah, corran el límite epsilon delta. Sí, también lo vamos a ocupar, también lo vamos a recordar y vamos a entenderlo de mejor manera. Entonces, ¿qué quiero recordar de esta caracterización de la continuidad puntual? Que aquí también tenemos que recordar los cuantificadores y todo. ¿Esto qué es? A esto llamémosle P, a esto llamémosle Q. Esto es una implicancia. Y tenemos que esta implicancia completa es equivalente a una Q gigante, a otra cosa con un valor de verdad. Este tipo de cosas, volver a esos inicios les va a servir. ¿Por qué? ¿Por qué el pato me hace recordar recuerdos de Vietnam? ¿Por qué? Porque esto de acá es lo que está por detrás. Y si yo quiero probar, de repente, no sé, una implicancia para allá, puede que tenga que hacer contrarrecíproca. Y si no lo ven de esta forma, no ven tan clara la contrarrecíproca. O tienen que hacer contradicción, o absurdo, etc. ¿Se entiende bien? Sí se entiende. Ya, voy a ver el ejercicio para poder avanzar, porque la otra clase avancé como, creo que todo ejercicio y espero que hoy día ya no pude. P1. P1 auxiliar, que dice, calcule límite. Bien. Esta cosa era el límite cuando n va a infinito es un infinito muy feo, ¿no? Pero un infinito de 3 a la n factorial dividido en n factorial al factorial. Uno ve eso y dice, ¿cómo vas a ver? Uno no sabe cómo atacarlo al comienzo. Uno ve factorial y dice, ¡ay! Factoriales, ¿o no? ¿Qué hago con esto? Tengo factorial de factorial. No, no es la canción que están pensando. No. Tengo factorial de factorial, tengo un factorial. Yo conozco límites de sucesiones, ¿cierto? Yo sé fuertemente, porque ustedes pasaron mi introducción al cálculo, son excelentes estudiantes, límites de sucesiones, semana 9 de intro al cálculo. Entonces, la intuición me dice, ándate a lo que ya sabes. ¿Qué es lo que ya sabes? Límite de sucesiones. ¿Qué es esto? Una cosa rara. Ok. Ahora la intuición también me dice que esto es un límite racional. ¿Ya? Ok, un límite racional. Y también la intuición me debe decir que estamos en cálculo diferencial y que la primera semana vimos subsucesiones. Entonces, ¿qué me están preguntando? Les prometo que no es cuerpo y anillos. ¿Una subsucesión o no? Ahora tengo que ver cómo de acá sacar una subsucesión. Pero ojo, hay una hipótesis que puse adicional, de hecho puse inserte hipótesis en el enunciado a propósito. ¿Qué me dice el... ¿qué era? Esto.
que si algo converge, entonces toda sucesión de él converge al mismo límite, ¿o no? Ya, pero es importante ahí decir que algo converge. Aquí me dice que calcula el límite nomás, no sé si converge realmente. Por eso le pongo un paréntesis que dice Ale. Asume que el límite existe, ¿ya? Y lo puse, eso no es nada técnico, no es nada pulcro, no sé qué, es una hipótesis que necesitaba, ¿ya? Ahora, asumiendo que el límite existe, siendo esta S de n una sucesión igual a 3, a la n factorial, y de n factorial, y todo esto sé que converge un n, sé que ya converge, puedo ocupar mi compadre de acá directamente. Y esto va a ser equivalente a que toda sucesión converge. Entonces ahora sí puedo mandarme el gol de decir, voy a tomar una subsucesión y voy a ver la convergencia de la subsucesión. Y como yo sé que toda subsucesión converge a L, en realidad el L lo voy a poder descubrir. ¿Se entiende bien la idea? ¿Se entiende bien la idea? Sí. Sí. Ya. Ok. Respirar, 5 segundos. Ya. Entonces, para una subsucesión, habíamos recordado que necesitaba algo importantísimo, que era una función creciente estricta. ¿A alguien se le ocurre una función creciente estricta que podamos ver respecto a este ejercicio? ¿Sí? ¿No? ¿El fantasma que tengo en la sala por allá? ¿Tampoco? Espérate, ¿qué preguntaste? Que no escuché. Disculpa. Estimadísimo, lo que estaba preguntando era, estoy buscando una subsucesión de esto, una función creciente estricta que me permita armar una subsucesión. Está cantado que va a ser el n factorial. Te dicen que es algo elevado a n, o nos preguntan si es algo elevado a n. Casi, sí, pero no. Lo que uno tenía que preguntarse acá es, pero gracias por la respuesta, es qué se repetía arriba y abajo, para así poder trabajarlo de buena manera. Y claro, que se repetía el n factorial y el n factorial. Ahora, debo ver lo siguiente. Defino phi de n como igual a n factorial. ¿Qué estoy haciendo con esto? Intentemos entender esto. Lo que estoy haciendo es tomar S1, S2, S3, S4, S, N, factorial, eso. Y voy a estar tomando solamente los términos que poseen en su iteración alguien factorial. Este es, este era este. Ups, no sé multiplicar, claramente. 1 por 1, o sea, perdón, 1, sí, 2 por 1, ok. Después 3 por 2 por 1, el S6 va a quedar encerrado. Después, el 4 por 3 por 2 por 1, que es 24, el S24. Así hasta el listo. Y voy a estar tomando una subsucesión. ¿Por qué? Porque la función que me va a estar dando la iteración de la subsucesión va a ser estrictamente creciente. 1 es menor a 2, eso es menor estricto a 6, eso es menor a estricto a 24, eso es menor estricto a n factorial. ¿Se entiende bien la idea? Estimados, Sí. estimadas. Súper, ¿Por súper. algo por ahí? ¿Sí? Sí. Se entiende, súper. Ya. Ahora, ustedes en la prueba deben justificar que la función es creciente. Pero Pato, eso es dentro del cálculo. ¿Cómo no sabéis que una función es creciente? Insisto, no den ningún atisbo ni posibilidad de que el ayudante o que vaya a revisar le quite al menos una décima. ¿Ya? Justifiquen todo. ¿Ya? Además que tienen igual como 3 horas y media, algo así. Justifican todo. Eso. Hoy me cansé, ¿verdad? Hay que probar, no puedo ingerir ninguna cosa de adentro. Entonces, me faltó la... Bueno, esto. Ya. Eso quedó muy bajo, ¿no? Ah, está bien. Ya, ok. Ahora entonces, voy a probar que eso es creciente estricto, lo cual es directo en realidad, o sea, como que son números factoriales, ya sabemos que es creciente, estricto. Pero justifiquemos, una línea no le hace mal a nadie, una línea escribirla. Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. ¿Criterio de qué? ¿Cómo yo veía que algo era creciente o decreciente? En introducción al cálculo. Lo veía tomando el cociente o tomando la resta. Hagámoslo con la resta, que es un poco más rápido. Voy a hacer phi de n menos
phi de n más 1. Si esta resta es negativa, sí, si esta resta es negativa, resulta que la función es creciente estricta, ¿cierto? Cosa importante, Pato, tú estás trabajando con un n factorial y aquí me metiste phi de n, la variable es muda, yo le puedo poner x, n, k, l, mi abuelita, Mike Wazowski, el primo de Mike Wazowski en la universidad, cualquiera, ¿ya? Entonces, quiero ver esto de acá es n factorial menos n más 1 factorial. Esto de acá es n factorial menos n factorial factor de n más 1. Esto de acá es n factorial factor de 1 menos n más 1. Lo cual, esto de acá es n factorial factor de menos 1. Este compadre es siempre positivo, esto es totalmente negativo porque él ya vivía los naturales. Entonces, como esto es negativo y la función es estrictamente creciente. ¿Ya? Una línea. Justifíquenlo de esa forma. Escriban las cosas, no dejen que les descuenten cosas. Vamos a lo siguiente. Avanzando con el ejercicio. Un cafecito. O 2. O 3. O 4. Ya. Esto es como 5. Tenemos eso, ¿cierto? Tenemos la función estrictamente creciente. Tenemos el phi de n. Tenemos la subsucesión lista. Ahora nos falta ver el límite. S de n es el principal. Y con lo que yo estoy tomando es S de phi de n, que es subconjunto en cuanto a cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene duda? Hola, sí, tengo una duda. Vale. Entiendo lo que estás haciendo, pero ¿por qué fue la razón que escogiste n factorial como la función para la subsucesión? Esa es la parte de la intuición, estimado. Porque el ejercicio me repetía en dos partes n factorial. Y yo quería ver cómo poder relacionar estos dos. Y si busco lograr sacar el n factorial, vuelvo a un ejercicio de sucesiones. Semana 9, introducción al cálculo. Lo cual tú ya saben hacer. ¿Sí? Vale, voy a ver cómo lo usas. Maravilloso. ¿Pero queda claro, sí? ¿Sí? Sí, ahora quiero ver cómo te sale. Vamos. Agarramos este compadre, que en realidad lo podemos escribir como una subsucesión. Entonces esto va a ser 3 a la phi de n dividido en phi de n factorial, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que me interesa a mí es que la función estrictamente creciente de la subsucesión va de natural a natural. Entonces, como yo llamo al compadre de adentro, me da exactamente igual, porque las variables son mudas. Yo le puedo llamar X, le puedo llamar Y, le puedo llamar N, le puedo llamar K, le puedo llamar L, le puedo llamar J, A, B, C, D, alfa, beta, ¿sí? Entonces, basta que yo encuentre este límite. 3, ponele acá, dividido en K factorial. Con K y en infinito. Basta que yo encuentre ese límite. Y según lo que dijimos, S de n converge a L, sí solo sí, toda substitución converge a L. Yo ya sé que S de n converge por enunciado, entonces me basta encontrar el límite de la substitución, que también converge a L. Ahora, este límite de acá es de introducción al cálculo. Y como que por la hora 15-17, justo a los 15-17 me toca hacerme un sándwich. El teorema del sándwich. Eso es lo que vamos a ocupar ahora. ¿Por qué? Porque ese es el método que uno hace para resolver ese tipo de límites de sucesiones. Entonces, el sanguchazo, recuerden que era tomar algo que converge a algo, a un N. Tomar algo que converge a un N. Y esto como desigualdad. Y cuando yo mando el límite al infinito, no me queda nada más que converger al mismo N. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Estoy cansado. Claro. 6. No, 7, 5, ya. Entonces. Vamos a ver qué dice. ¿Sí? Oye, se desenfocó. Ah, ya. A ver. Uf, gracias. 1. Centro. 2. Se fue la cresta. Volviendo. Listo.
Sí, ya. Ok. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Qué dice ahí? En la 5. La última línea. N factorial por menos n. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Gato, yo me perdí. Por menos n. Recapitulemos. Me perdí. Recapitulemos un poco. Yo tenía S de n. Y S de n yo sé que converge con n. Pero S de n era muy difícil de calcular porque tenía factoriales metidos adentro. Entonces yo busqué una subsucesión para poder ver su convergencia. Y una vez viendo su convergencia, voy a descubrir a cuánto tiende realmente S de n. Y lo que yo descubrí es que voy a ocupar ahora el límite de k cuando va a infinito, de 3 a la k dividido en k factorial. ¿Sí? Porque esto es una subsucesión de la sucesión que estaba buscando arriba. Y esto yo no sé trabajar. ¿Por qué? Porque eso 3 a la k es positivo, es un exponencial. Lo de abajo es un factorial. Para todo número natural los factoriales son positivos. Entonces todo esto es positivo al tiro. Entonces puedo decir 0 menor o igual al límite. No, solamente esto de acá. A 3 a la k. Y ahora, como decía mi profe de básica, vamos a hacer artilugios algebraicos. Esto de acá, aquí es igual. Esto es igual a 3 por 3 por 3. Dividido en 1 por 2 por 3. Acá, ¿no? ¿Cuántos 3 yo tengo multiplicando ahí? ¿Cuántos 3 yo tengo multiplicando? K. K veces 3. ¿Y cuántos elementos tengo en producto abajo? K. ¿Y qué quiero hacer yo si tengo ya la cota inferior? Cota inferior es algo más pequeño que lo de acá. Buscar una cota superior, ¿no? Y tengo algo del estilo racional, un A partido en B. ¿Cómo yo algo del estilo racional lo puedo agrandar? Aumentando A o disminuyendo B. Eso, disminuyendo B. ¿Y B qué es? El denominador. Cuando yo achico el denominador, compadre, toda la fracción va a crecer. Y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces voy a tomar esto, menor o igual, ¿ya? El de arriba lo hago exactamente igual, 3 a la k. El de abajo, voy a reemplazar cada término que es mayor que 3 por un 3. Y ahí estoy achicando. El 4 lo reemplazo por un 3, el 5 lo reemplazo por un 3, el 6 lo reemplazo por un 3, el 99 lo reemplazo por un 3, ¿ya? Estoy achicando cada fracción. ¿Todos ven eso? ¿Todos ven que la estoy achicando? Sí. Phi de n ahora es Sí. ¿Alguien dijo algo? El phi de n ahora es k. En realidad, lo importante ahora es notar que las variables son mudas. No importa cómo yo llame la función. Lo importante es que agarré una sucesión que tiene S1, S2, S3, S4, S5. Me estoy quedando con menos elementos. Con S1, con S2, con S6, con S24, con K más 1 factorial. ¿Se entiende? También te pregunto si puedes repetir como lo de achicar. Ya, tengo una fracción A partido en B. ¿Cómo yo puedo agrandar esa fracción? Achicando el B. Eso es lo que voy a hacer. Voy a achicar el B. Si yo reemplazo el 4 que está acá multiplicándose en el factorial por un 3, la estoy achicando. Si reemplazo el 28 por un 3, la estoy achicando. Si reemplazo un 7 por un 3, cambié la nota y me eché el curso. No. Si reemplazo uno más grande por uno más chico, la estoy achicando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Se entiende bien? Estimado o estimada que preguntó por allá que no alcanzo a leer, pero sí. Sí. Ya, ok. Entonces lo estoy achicando. ¿Cómo lo voy a achicar? Esto lo dejo igual, y aquí 3 a la k menos 3. Porque aquí tengo k elementos multiplicándose y acabo de reemplazar todos los 3 que habían, perdón, todos los que eran mayores que 3 por un k, pero lo hice solamente con 3 elementos. ¿Con cuáles 3 elementos? Con todos los que están antes del k. Entonces voy a dejar ahí uno. Ojo, acá hay 1, 2, 3. 3 elevado a k menos 3. Porque aquí tengo k elementos multiplicándose y reemplacé k menos 3 elementos que son mayores o iguales que este 3 por 3. ¿Se entiende bien? Sí. Ya.
Entonces, una vez con eso, listo, simplificamos. Y esto de acá, ¿cómo quedaría? Simplifico eso con eso, me quedaría con 3 en acá, ojo, me queda un 3 a la 3, dividido en 1 por 2, por, lo voy a poner separado, por siendo enfático en esto, lo pongo separado, y ahora estamos listos. ¿Saben por qué? Cuando yo tire el límite, eso se va a 0, y este ya era 0, después la sucesión, esto es es 0, es la sucesión constante 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de acá es un número real, y ese número real es acotado, y recordemos algo de introducción al cálculo. Nula por acotada, nula. Un número real es acotado. Entonces, nula por acotada, nula. Esa es la solución nula. También la n por un k. Las variables son mudas, lo voy a repetir las veces que sea necesario para poder salvar la compañía. Entonces, se va a 0, se va a 0 por ambos lados, sanguchazo y listo. Entonces, ese compadre tiende a 0. Y eso es la subsucesión. Pero ya sabíamos que la sucesión converge. Entonces, a lo que converge la subsucesión es lo mismo que a lo que converge la sucesión. Entonces, f de n se va a 0. Terminado. ¿Se entiende bien? Estimados, estimadas, perros, gatos que tengan en la sala, profe, si está por ahí. Yo tenía una duda. Tengo una duda, o sea, entiendo lo que hiciste, pero ¿por qué tú dijiste, ya voy a hacer sándwich y voy a agarrar estas dos expresiones para como abrazar la sucesión y sacarle el límite? La cosa es que tú el tiro por debajo cogiste 0. Y entonces como que, ya sé que es 0, ahora vamos a demostrarlo. Como que tú ya cachabas que era 0 y por eso lo cogiste por debajo. Entonces entiendo esa intuición, pero es como que ya sabía la respuesta de antemano, por eso lo cogiste. La intuición en eso es que en tu cabeza debe decirte que la exponencial nunca le gana al factorial. El factorial puede que parta chiquitito, puede que parta 1, 2, 6, 24. Pero cuando vas en el 724 factorial, te prometo que es más grande que 3 a la 724. Esa es la intuición. Sí, ¿Y cómo lo es que... Un segundito, estimado. Dale. Como argumentar o saber de antemano o tener esa intuición, algo que siempre repito cuando vemos en semana 5 funciones en introducción al cálculo, es que uno debe saberse las gráficas por detrás, porque saberse las gráficas de las funciones te van a dar intuición de cosas, y uno sabe el crecimiento del exponencial, y uno tiene una idea del crecimiento de los factoriales, y va a saber que le va a sacar la cresta de arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué entonces te diste toda la vuelta para querer hacer el sándwich? No simplemente dijiste, bueno, cada factorial crece más rápido y corta. Porque tú no te O por sabes... lo mismo, ¿por qué hiciste la subsucesión? ¿Por qué? Porque Si ya tú sabías que el factorial crece más rápido. Claro, en efecto, pero tú no te sabes ningún límite conocido respecto a factorial de factorial, pero sí te sabes límites conocidos respecto a esto, respecto a una solución de forma fraccionaria, ¿sí? Como que lo bajáis de nivel. Exacto, al final tú vas a argumentar con lo que sabes. ¿Qué es lo que sabes bien? Introducción al cálculo. ¿Por qué? Porque eres curso de requisito. ¿Entiendes? Vale, súper. Ya, maravilloso. Me voy a leer este ejercicio, voy a intentar hacer el otro un poco más rapidín. Así que eso, ¿qué hora es? 15:27. No sé qué pizarra estoy. Son las 7. Me dicen por interno que esta es la 7 y que esta debe ser la 7+1. Eso, 5 segundos pizarra. Y la voy a cambiar. ¿Ya? Mientras voy a cambiar. ¿Pregunta? ¿Sí? Ahí pusiste 3 elevado a k, partido 1 por 2 por 3 por k. 1 por 2 por 3 a la k menos 3 por k. Sí, por eso. Ahí tachaste simplemente el 3. Sí, 3 elevado a k menos 3 y ahí me queda un 3 elevado a 3. Ah, ya, ese se baja. Sí. Simplifiquemos. Estimados, estimadas, ¿quedan alguna duda? ¿Sí? ¿No? Estamos súper. Ya, voy a estar como los autos, pues, me hace falta un refrigerante. Como que va un radiador, para que no me acuerdo que sirve el radiador, pero bueno. Cierto, no se ve autos. Vamos con otra parte. El otro que sigue este ejercicio, que vamos a recordar. Bueno, y luego de eso, dime. ¿Ah? ¡No! Ya, está. Bueno, mucho esto. Acá. No. ¡Sí! Ahí está. No, ya, yo descubrí cómo arreglarlo en un botón y no en 3. ¿Es el de más? ¿Ya? Ahí sí. Ya, sí, ok.
Ya, todos los días aprende algo nuevo. Y también aprendo que creo que no voy a llegar a un como hoy día. Ya. Vamos, ejercicio C del P1. ¿Por qué hacer ejercicio C y se salta el P2? Porque en realidad yo necesito que ustedes trabajen y hagan un ensayo-error. Ustedes van a intentar el P1-2, me van a comentar en el foro, Pato, no me salió el P1-2, está en una pista. Y después yo les digo, no sé qué pista darte, te puedo dar una pista. Y ahí yo les voy a decir, bueno, ¿cuál te tinca que puede ser la sustitución? Se hace de la misma manera que el A. Por eso creo que lo intenten ustedes. Si no les sale de todos modos va a estar la solución. Pero inténtenlo. ¿Sí? ¿Sí? Dijeron que sí, yo sé que dijeron que sí. Por supuesto. Sí. Ya, ok, vamos al C. El C decía lo siguiente. ¿Qué decía el C? ¿Qué decía el C? ¿Qué decía el C? No. Límite. Cuando n, muchas gracias. Cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más 2 partido en 3, n cuadrado, más 1, más 2, creo, más 2, elevado a 4, n cuadrado. Sí. ¿Alguien se recuerda? ¿Esto les da algún recuerdo vago de algo que vieron el semestre pasado en una pantalla online rompiéndose la vista? La exponencial. Bernoulli. Bernoulli, exponencial, sí, por ahí eso quería. Gracias, público querido. Sí. Con Bernoulli justifica la exponencial. La exponencial al final tiene una definición, que es un límite. Límite de definición de la exponencial. Y eso, que es lo siguiente, que es el límite cuando n se va a infinito de 1 más x partido en n elevado a n, eso es igual a e a la x. Definición de función exponencial, ¿ok? ¿Dónde está esto? Semana 12 o 13, página 166 del apunte de introducción al cálculo. De la versión de mi año, sí. Me sé la mía, que después le va cambiando. Pero, sí, página 166, creo que versión 2019, 2018, por ahí. Saberlo. Entonces, esto claramente les recuerda a esto. Esa es la intuición. Ustedes tienen la intuición. Tienen que saber cómo ocuparla. Ahora, ¿qué hace aquí? Estos ejercicios son clásicos. Uno hace un... voy a escribirlo. Voy a borrar esto de acá, por si acaso. Se va a quedar 3 segundos más. 1. 1 y medio. 2. 3. Ya. Debe estar como todo blanco con tiza ya, ¿no? ¿Por qué te apoyas? Ah, ya, ya. No, mala idea por dos. Ya, chao. ¿Qué voy a hacer acá? El famoso ni quita ni pone. Pato, no, ni quita ni pone, deja hablar con palabras raras. A es igual a A por 1. ¿Qué pasa? ¿Siguen? Sí, siguen. Ya. A es igual a A por 1. Pero el A por 1 puede ser A por un monstruo dividido en un monstruo. Eso es un ni quita ni pone. Es tomar igualdades, pero ni quitar ni poner. ¿Ok? Es multiplicar por uno conveniente, sumar cero, se hace convenientemente, y eso vamos a hacer acá. ¿Para qué? Para este compadre, darle la forma de la definición de la exponencial, que está en la página 166 de la apunte de introducción al cálculo, y así podés decir, ah, este límite es conocido por introducción al cálculo. ¿Y cómo lo voy a ocupar con límite conocido? Yo ya sé de antemano que toda sucesión de este ejercicio converge. Entonces calculo una que yo sé. Esto de acá, ¿qué es igual? Límite de n, tendiendo a infinito, si es doble tempo, código, como quieran decirlo. De 1 más x 2 partido en 3 a la n cuadrado, más 2, elevado a 3 n cuadrado, más 2. Todo eso elevado a 4 n cuadrado, dividido en 3 n cuadrado más 2. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque es exactamente igual a lo de abajo. Porque las propiedades de las potencias me permiten simplificar eso que es distinto de 0, importante, siempre que simplifiquen algo tiene que ser distinto de 0, y me voy a volver a lo anterior. Pero resulta que lo de adentro me sirve, me conviene, me llama. Me dice, vamos a carretear, Pablo. No, vamos a tomar un cafecito a Barra Italia. ¿Por qué? Porque esto lo conozco. Esto de acá lo conozco. Y esto de acá lo conozco. ¿Y qué ocurría cuando yo tenía
el límite de una composición y cada uno de ellos converge. Si cada uno de ellos converge, si yo justifico que este compadre converge y la exponencial es más convergente que algo muy convergente, que era muy convergente dentro de lo convergente, porque se probó en Introducción al Cálculo, de hecho justo después de esa página se prueba en el apunte, ganamos porque ambas convergen. Entonces puedo decir esto. Primero, justificación, estrellita. Ese compadre converge porque el límite de 4n cuadrado partido en 3n cuadrado más 2 es 4/3. Ah, pero Pato, me dio gol, ¿cómo estáis justificando eso? Era exactamente lo mismo que decir el límite de n se va a infinito. ¿De qué? Multiplico por un 1. Ese 1 va a ser 1 partido en n cuadrado de 1 partido en n cuadrado, lo cual es un 1. Entonces esto va a ser 4n cuadrado por 1 partido en n cuadrado dividido en 3 a la n cuadrado más 2. Todo esto dividido en 1 partido en n cuadrado. Me faltó el paréntesis, no soy cansino. Faltó el paréntesis. Distribuyo. Y al distribuir, arriba me queda un 4 y aquí me queda un 3 y un 2 partido en n cuadrado. Ese se va a 0 al tiro. Es totalmente nula, porque es nula por nula. Y ahí se justifica que se llega a 4/3. Listo, ya sé que este de acá converge. Ahora me falta ver que este de acá converge. Y ahora este de acá es el que yo veo como sucesión, como sucesión. Y la función phi que voy a tomar para la sucesión va a ser phi de n igual a 3n cuadrado más 2. Y una vez que tomo esta sucesión, ahora hagámoslo rápido. Esto es creciente estricto. Es 3n cuadrado más 2. Como que n cuadrado por lo natural ya es creciente. Por un 3 ya es creciente. Y por más 2 sigue siendo creciente estricto. ¿Se entiende? Por cierto, creciente estricto siempre. N cuadrado ya era creciente estricto. Por 3, creciente estricto. Más 2, creciente estricto todavía. Es creciente estricto, lo voy a escribir. Creciente. Una vez que yo sé que es creciente estricto y sé de antemano que la sucesión converge, entonces voy a poder decir, bueno, el límite de todo este corcho va a ser el límite de mi sucesión original. Y ya sé que ese de allá arriba converge a 4/3 y que este compadre converge a ¿quién? ¿A quién? ¿El cuadrado? A e cuadrado. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que yo le puedo llamar k, como el ejercicio anterior. Esto es lo que yo le puedo llamar k, como el ejercicio anterior. Entonces esto converge en realidad, todo este corcho, vamos a ponerle con una línea gigante, desde allá arriba, separo eso, converge a ¿quién? A e cuadrado, factor d, elevado a 4/3. Listo, esto ya es un número real, ya converge. Voy a resumir todo rápidamente para que se entienda. Yo tenía un límite. Ese límite era esta cosa, y esta cosa me recordó por la intuición a la exponencial. Una vez que me recordó la exponencial, yo hice los típicos ni quita ni pone que uno hace para poder llegar a algo del estilo exponencial, que yo sé que es convergente, y algo más. Ese algo más yo sé que es convergente porque es una función racional, del tipo igual el número de grado arriba y abajo. Entonces va a ser el cociente entre los coeficientes que acompañan al mayor grado. Mucha bla bla, converge 4/3, ¿cierto? Además, este compadre de acá yo sé que converge porque es una exponencial. Pero además de eso, quiero verlo de buena manera. Entonces quiero ocupar la materia que estamos ocupando. Sí, para eso vemos materia nueva. Subsucesión. Ahora, ocupando la subsucesión, vamos a decir lo siguiente. Esto de acá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y los cambios de variable que utilizamos en el semestre pasado? El cambio de variable. Creo que no hay diferencia. De hecho, cuando ocupas un cambio de variable, estás haciendo esto. Solo que ahora eres un poco más estricto porque defines tu función que es estrictamente creciente y defines el término subsucesión. Al final, recuerda que la subsucesión es una motivación para lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Bolzano-Weierstrass, teorema valor intermedio, etc. Entonces es un paso para. ¿Sí? Pero está bien, está bien. Es parecido a lo de los cambios variables, solo que cuando decís cambio variable, decís cambio variable nomás.
Y aquí me justificáis que existe la sucesión, etcétera, todo. Y que, ojo, esto yo lo tenía solo por el hecho de saber que converge. ¿Ya? Gracias. Ok. Entonces, luego que llegué a esto, a una exponencial que yo conocía, ningún problema, y después de eso veía la función, que era estrictamente creciente, 3n cuadrado sobre creciente, estricta, y por lo tanto, resulta que lo que tengo acá lo puedo cambiar por un k, lo puedo cambiar por un k, y después llego a la definición de la exponencial, que es lo que ustedes sabían. Por lo tanto, llego a este valor de acá. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Queda alguna duda? Yo no entiendo la pregunta que hicieron. Dice, era e elevado a 2 por el numerador de... Ah, es e elevado a 2, todo elevado a 4 tercios. ¿Ya? Que es lo mismo que el producto, pues, si es propiedad de potencial. ¿Sí? ¿Todo bien? Estimada, estimado que está por detrás. Voy a asumir que sí, provisoriamente, porque no es el punto principal de la demostración, pero estoy leyendo el chat y no lo puedo saber nada. ¿Sí? Quería preguntarte por qué era e cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque recuerda que el límite que nosotros conocemos de introducción al cálculo es el siguiente. Es que el límite, cuando k tiende a infinito de 1 más x partido en k elevado a k, es e a la x. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que el x vale 2. Por eso... Ah, ya entendí. Ya, perfecto. Con esto terminamos la P1. Vamos a la P2 para poder conversar un poco más y avanzar. ¿Qué hora es? Pato, quedan 20 minutos. Ah, buena. Ya, vamos a la P2. Voy a dejar esos 10 segundos mientras respiro. Adelante, copien nomás. Uno reemplaza el 2, que está acá, por el x. X es igual a 2, por eso llega a la 2. Y a lo de abajo va a ser la sustitución que yo voy a llamar k. ¿Ok? ¿Están todos bien? ¿Sí? Tengo una pregunta, Dime. que ¿hay algún ejemplo que tú nos puedas mostrar, no ahora necesariamente, pero de alguna sucesión que no se pueda, o un límite de una sucesión que no se pueda resolver con variable auxiliar, pero sí se puede hacer con subsucesiones? Porque hasta ahora lo que hemos hecho, pienso, siempre como que existe una alternativa con una variable auxiliar. Claro, al final, ahora lo que hicimos es tomar un ejercicio que se ve monstruoso y lo aterrizo a conocimientos que ya sabían, ¿cierto? Ya. Lo voy a pensar, sí, lo voy a pensar y te lo voy a poner en el foro, para no cortar la cabeza ahora, ¿te parece? Vale. Es que mi pregunta va más porque, como el tema de la subsucesión es algo más potente que solo un cambio de variable, por eso me gustaría saber en qué otras cosas puede más. Ya, sí, ok, buena pregunta. De hecho, ahí lo voy a buscar y después te lo pongo en el foro, ¿sí? Vale, súper. Ya, vamos a la P2. La P2 dice lo siguiente, es un verdadero y falso. ¿Por qué pones verdadero y falso si nos estamos dando no sé qué cosa, así como prueba de verdadero y falso? El semestre pasado, no sé por qué, pero empezaron como a innovar, y hicieron preguntas de verdadero y falso. ¿Cómo? Justifíqueme esto, y los cabros no sabían justificarlo. Como que ponían, pero esto es verdadero, lo pruebo con un caso particular. ¿Qué? O esto es falso. ¿Por qué? Porque, no sé, y lo probaban de forma extraña. Es importante notar lo siguiente. Cuando yo pruebo una pregunta en la P2 de verdadero y falso, cuando algo es verdadero, lo pruebo para todos. Cuando hago el falso, hago un contraejemplo. Porque estoy diciendo que es falso. ¿Por qué es falso? Por esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí es muy importante volver a las raíces. Bueno, no a las raíces, sino como al inicio, a las proposiciones lógicas. ¿Por qué? Porque estoy contradiciendo un para todo. ¿Cómo contradigo un para todo? La negación de un para todo es un existe. La negación de un existe es un para todo. Por eso cuando pruebo lo verdadero, lo pruebo para todos. Y cuando quiero negar algo verdadero, este compadre no me lo cumple. Él es el culpable. ¿Se entienden? Ya. Con eso vamos a la pregunta que dice, da F, ya, P2.
F de AB de AB la AB continua. Y creo que lo copié mal el ejercicio. ¿No? Ah, está bien. Ah, no estaba bien. Cuando el pasado lo dijiste. Ya. Dada F, definida el cerrado y acotado, que mejor revisar antes de hacerlo, porque si no después yo voy al final y pues, definida R. R. Continua y con XN, continua, y con XN, sucesión, en el cerrado acotado, entonces, una subsucesión X phi de n. Este es el mismo phi de n que le había mostrado antes, solo que recuerden que las variables son mudas y yo las voy a llamar de distintas formas para que logren como entender en realidad que las variables son mudas. Y X1 y X1. Perdón, ¿qué dice arriba? Continua y con ¿cuánto? Y con XN sucesión en AB. Vale, vale. Exactamente lo mismo, no una línea. Eso pertenece bien, pero si una sucesión X phi de n. Ah, esto es X1, ¿está bien? ¿Está el qué? ¿O no? ¿El qué? Eso. ¿El qué? F de X1. Ah, no, F de n tiende a F de X. Esto es como el latero de ahora, como que cuando estábamos presencial, yo les pasaba la hoja a ustedes y ustedes escribían el enunciado en su cuaderno, tengo que escribirlo acá para que se entienda bien, pero ya, ok. Me dice, vea el valor de verdad de esto. Si fuera verdad, ¿cómo lo pruebo? Digo un caso particular. En general, la verdad es que General, porque estoy probando. ¿Cómo le implica eso, por si acaso? Eso de arriba implica lo. Todo lo de arriba implica lo de abajo, por si acaso. ¿Ya? Como quiero probar que es verdad, si fuera verdad, en caso de que fuera verdad, no sé en realidad qué puede ser, ustedes me van a decir. Pero en caso de que fuera verdad, sería un para todo, y hay que probarlo para algo genérico. Ok, eso es importante. Si fuera falso, voy a dar un contraejemplo de por qué no funciona. ¿Sí? sí. Ya. Intuición, primer paso. Cuando vean un verdadero y falso, no digan, ¡ah! ¿Qué ahora? No, ay, ¿qué debo decir? Primero, volver al inicio, volver a las raíces. Cuantificadores y proposiciones. Paso 1 en un verdadero y falso. Sí, le estoy dando una técnica para que se logren sacar estas preguntas de encima de buena manera. Lo inventé el semestre pasado y funcionó bien con la persona que lo inventé. Así que, déjame. Paso 1, cuantificadores. Cuantificador y lógica. Lógica, hay una implica, hay una conjunción, hay una disyunción, hay una equivalencia. ¿Sí? Cuantificadores, un para todo, un existe un único. Después de tener ordenado eso, segundo paso.
Relaciónenlo con un teorema que ya conocen. Con hipótesis. Ah, continuo. Ah, en el intervalo. Ah, cerrado y acotado. Ah, una sucesión. Ah, ¿sí? Entonces, esto es relacionar. Vamos a hacer en realidad como 2 problemas al día, pero lo que me importa es que vayan entendiendo de buena manera. Y como vienen de un semestre online, hay que hacer el cimiento firme para hacer un edificio grande, ¿cierto? Y todos tienen pinta de manera center, ¿cierto? No, Ya. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien como hablando? Estimado, ¿se puede mutear? Grax. Saluda a la mamá. Ya, ok. ¿Y al papá? ¿Y a la abuelita? Ya. Entonces, primero, cuantificadores y lógica. Segundo, relacionarlo con algún teorema importante que conozcamos. Y después, meter el gol. No me gusta solo el fútbol. Meter el jonrón, dar el punto, dar el pase. Ya, dígalo de esa forma. Entonces, esos 2 pasos son importantísimos para ver si algo es verdadero o falso dentro de un verdadero y falso. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Primero, tengo un intervalo. Y el intervalo es cerrado y acotado. 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 ¿No le recuerda el resumen que le hice hace 53 minutos? Ok, acotado. Además de eso, tengo continuidad. Ok, continuidad, no sé cómo ocuparlo, pero continuidad. Y me dice esto. Recordemos el teorema. Esta es la pizarra como 10. Supongamos que es la 10. El par, no es la 10, es la 9. Ok. Era la 10 más 1. Ok, como ven en la pizarra 10 más 1, hay que ver en realidad ahora cómo ocupo esto. Pero recordando había un teorema que habíamos dicho antes, que era toda sucesión acotada posee al menos una subsucesión convergente. Entonces, toda sucesión acotada posee al menos una sucesión convergente. Lo recordamos, lo dijimos, lo vamos a ocupar. Tenemos como hipótesis, dada una función definida, ojo que eso es un definida, 2 puntos, definida en el intervalo cerrado acotado a los reales, continua, y con xn una sucesión perteneciente al intervalo A, B, de la misma función. Entonces, como soy acotada, posee al menos una subsucesión convergente. Ahora, ¿a dónde va a converger lo que yo quiero? ¿A dónde quiero que converja? ¿Qué me está diciendo? Existe al menos una subsucesión, como que está ahí, le está diciendo como, oye, soy la subsucesión. Repasemos un poquito. ¿Verdadero y falso? Verdadero se prueba para todo. Lo voy a repetir las veces que sean necesarias porque se equivocan en eso. Falso, doy un contraejemplo. ¿Sí? Después veo los cuantificadores y las cosas así. En cuantificadores tenemos una implicancia. Como tengo una implicancia, ok, tengo una implicancia, ¿qué puedo hacer? Tengo que pensar en teoremas que me relacionen implicancias. Y también tengo que relacionar con los teoremas que ya había visto. ¿Cómo las hipótesis las voy a conectar? La intuición es relacionar esto con esto de acá. ¿Por qué? Porque esto me habla de sucesiones acotadas, aquí tengo una sucesión acotada. La teoría, respectivamente, es saberse esto. Y la matraca va a ser juntar. Ahora, yo estoy buscando una subsucesión y un punto en el intervalo cerrado y acotado. Ah, pero toda sucesión acotada posee al menos una subsucesión convergente. Sabemos que xn pertenece al cerrado A, B. Lo cual significa que xn va a ser menor o igual ¿a quién? Al máximo de A, B
De hecho es B siempre porque es como creciente, pero por si acaso, para ser más formal, o entre A y B, entre A y B. Es lo mismo, era exactamente lo mismo. Viene va a estar entre A y B. Esto es estar acotado. ¿Estoy acotado por abajo o acotado por arriba? ¿Cuál es la forma como correcta de esto? Recuerden que el acotado es como valor absoluto de xn menor o igual a un c, por ejemplo. Listo, el c lo defino como el máximo de la diferencia entre los dos. Pero lo importante es que esto me implica estar acotado. Esto es estar acotado. Una vez que yo soy acotado, poseo al menos una subsucesión convergente. Listo. La subsucesión, ¿quién yo quiero que sea? El x de phi. El x de phi de n, esa subsucesión, que yo ya sé que existe porque lo tengo acá arriba, por lo que vieron en clases. Como yo sé que existe, quiero que esto converja a x1. A un x1 en este intervalo. ¿Existe el x1 en este intervalo en su defecto? El x1 vive en este intervalo, la función está definida en ese intervalo, y la sucesión siempre vive en ese intervalo. O sea que ese punto existe. De hecho, ahora tengo la subsucesión que converge a ese punto. Todo bien con aquello. Y me falta ocupar algo. ¿Y qué es lo que me falta ocupar? No lo voy a subrayar, pero... me falta ocupar que es continua. Y al principio de la clase recordé la caracterización de la continuidad puntual, ¿o no? Chicos, ¿están ahí? Porque hace rato que no hablan. Sí. Sí. La caracterización de la continuidad puntual. Como yo sé que F es continua, que ocurra esta convergencia me implica que F de phi de n converge a F de x1. Que era exactamente lo que quería probar. Sí. ¿Se entiende bien? El cómo justificar algo. Y ahora, ¿Pato, lo probaste con un caso particular? No. Lo probé para un xn genérico, para una subsucesión genérica. Y el punto me lo daban. Entonces no es un caso particular, porque de hecho este es un compadre en el cerrado y acotado nomás. Pero un compadre podría ser x1, x2, z, mi primo, abuelo, hermano, mi hermanita, un caballo de Rancagua, el caballo de la agencia de Rancagua, cualquier cosa. Entonces fue genérico. Y como fue genérico, lo probé para todos. Y como lo probé para todos, es verdadero. Entonces, es verdadero. ¿Cómo se llama? ¿Esto acá? ¿Está como resumen, no? Pato, Dime. una consulta, después de la implicancia, ¿es f de phi de n o x phi de n? ¿Cómo? Perdón. ¿Ah? Que después de la última implicancia, ¿es f de phi de n o x phi de n? F de phi de n. Ah, x de phi de n. Sí, ¿verdad? Gracias. X, sí, era eso. Phi de n. Gracias por notarlo. Sí. Son cosas que pasan en la tele y de repente se te pasa la tiza. ¿Ya? Sí, voy. Ya, vale. ¿Se entiende? ¿Alguien está como cortado? De todos modos, voy a hacer una recapitulación rápida en 30 segundos. Ahora, ya. No. Me pedían probar si esto era verdadero o falso. ¿Qué hago yo? Digo, ¿es verdadero o es falso? Me acuerdo de mi origen de la vida. Como cuando en Tierra de Oso sube el águila para arriba, algo así, los orígenes. Entonces, ¿cómo yo llevo a los orígenes? Proposiciones y cuantificadores. Introducción al álgebra, semana 1 y 2. Luego de eso, al entender eso, ahora lo tengo que relacionar con los teoremas que estoy viendo yo ahora. Y tengo algo acotado. Y tengo una continuidad. Entonces, que me viene como viene anillo al dedo para poder darle a esto, va a ser caracterización de la continuidad puntual y teorema de Bolzano-Weierstrass. Porque Bolzano-Weierstrass me dice que toda función acotada posee al menos una subsucesión convergente. Ah, pero justo el enunciado decía que quién pertenece a A, B. Y eso implica estar acotado. Claro, porque estoy entre A y B, no paso eso. No los paso, y esos son números reales, fijos. Por Bolzano-Weierstrass existe al menos una subsucesión convergente. Existe un x de phi de n que se va a x1. Justo el x1 que yo quería. El x1 es alguien acá. Es alguien. Lo importante es que yo nunca dije, cuando ese alguien vale 5, porque eso es un caso particular, y un caso particular nunca prueba algo genérico. Después de eso,
Me acordé que esto era continuo. Continuo, me dice, F es continua, entonces es continua en todo su dominio, en particular es continua en un punto. ¿Sí? Entonces es continua puntualmente, significa que tengo la convergencia. ¿Qué es lo que quería? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Esto pero con puntual. En un punto específico. Pero ese punto es genérico, esa es la idea. Cuando tú eres continua puntualmente, tienes un punto de continuidad. Pero cuando ese punto de continuidad es cualquier elemento de tu dominio, eres continua en todo el dominio. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Estimados? ¿Estimadas? No, ¿Fantasmas no por entendí atrás? bien, no entendí bien una parte, la última. ¿Cuál? ¿De dónde sacaste la implicancia de la sucesión que implica que era continua? No, nunca dije que implica que era continua, me lo decía el enunciado. Dada f una función de a, b cerrado real, continua, y con esto de acá. Entonces yo aquí tenía una conjunción con dos características. Una es que la función es continua en todo su dominio, y la otra es que la sucesión pertenece a este cerrado y acotado. ¿Sí? No entendí bien por qué es verdadero cuando terminaste. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque yo probé con estas hipótesis todo el corcho que yo tengo abajo. Y todo eso lo hice genéricamente. ¿A qué me refiero con genéricamente? Nunca dije tú vales 5. Lo hice para una subsucesión de la sucesión que vive en este intervalo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Recuerda que al final estás probando esto de acá arriba implica a lo de abajo. Y el implica va a estar cuando yo ocupe el teorema de Bolzano-Weierstrass, porque Bolzano-Weierstrass me genera la consecuencia de tener al menos una subsucesión convergente, y luego justificando acá, que de hecho que yo esté entre intervalos, que soy acotado, entonces soy acotado, y así puedo concluir después con la continuidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Dar una vuelta después con un poquito más de tiempito, y después si te queda otra duda, ponlo en el foro, no hay ningún problema. Chiquillos y chiquillas, enfatizo en que ocupen el foro, por favor. Es importante que ocupen el foro. ¿Ya? Pregunten sus dudas, es el medio oficial que tenemos para comunicarnos. Ojalá que pronto puedan estar acá, en la sala presente, los que puedan, dentro de los menores 25, que es el tope de la sala creo, o 20. Las auxiliares van a hacer esta modalidad, yo hablo muy rápido, sí, soy bien enérgico, sí, me gusta repetir las cosas, sí, me gusta que participen, por favor, participen, ¿ya? Eso, en realidad me parece grato como volver a esto porque hace tiempo que no hacía clase en una sala, hace 2 años, y no sé, es como bueno, gratificante al final del cabo. Espero que se haya entendido todo, espero que les haya gustado mi participación, ha sido una hemorragia de placer, muchas gracias. Voy a cortar el video y estamos listos por hoy día. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Pato, tío. gracias. Gracias, Chao, Pato. Pato, gracias. Pasaste, Pato, cuídate. Cuídate, Chao, que chao. estés bien. Chao, que les vaya bien. Pato, todo súper la clase, gracias. Cuídate que te